Ahora tenemos el placer de presentar a la doctora Ana Claudia Santano. Ella es integrante de Transparencia Electoral. Ana Claudia es profesora del programa de posgrado en Derecho del Centro Universitario Autónomo de Brasil, Unibrasil Postdoctora en Derecho Público Económico por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, doctora y maestra en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad de Salamanca, España. Es investigadora del Observatorio de Derecho Electoral con énfasis en estudios sobre la participación política de las mujeres, investigadora del Observatorio de Financiamiento Electoral del Instituto Brasiliense de Derecho Público. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar me gustaría agradecer la invitación, la muy amable invitación del doctor Bernardo Valle. En el nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, es un enorme placer regresar a este país donde tengo una historia. Yo empecé mi carrera docente aquí en la UNAM, entonces tengo mucho cariño por todo México y por todas las personas mexicanas que pasaron por mi vida, que simplemente fueron de lo más dulce que me pasó en determinado momento. Además, me gustaría hacer un agradecimiento público a Gustavo Fuentes Ruelas, que hizo todas las gestiones para que yo pudiera venir, así que muchísimas gracias, Gustavo, por todo, ya te digo. Y bueno, pues mi intervención tiene 4 momentos. Como soy la penúltima a hablar, la verdad es que mis compañeros de mesa ya han dicho con mucha propiedad muchas cosas de lo que yo iba a decir, así que yo voy a complementar un poco y claro, pues haciendo siempre la convergencia al caso brasileño. Entonces, de estos cuatro momentos, yo iba a hacer una introducción en un primer momento del tema de democracia directa, aunque Fernando ya me ayudó un montón en este punto. Luego, en un segundo momento voy a hablar del modelo brasileño, principalmente en la Constitución Federal. Y digo, ¿por qué en la Constitución? Porque casi no adoptamos la democracia directa. En un tercer momento voy a hablar de las experiencias que hubo en Brasil, que no fueron muchas, pero por su peculiaridad me da mucho gusto traer a otro país y ya voy a decir por qué. Y en un cuarto momento voy a hablar de los problemas del modelo, que no son pocos. Y quizás sea por eso que me da cierta tranquilidad que no se utilice la democracia directa en Brasil. Pero yo voy a decir también por qué. Bueno, como introducción, me parece muy bien la puntuación que Fernando trajo sobre la democracia directa y la democracia participativa, que son conceptos jurídicos distintos. Entonces, desde un primer momento, yo voy a tratar solamente de democracia directa cuando hay decisiones que están siendo tomadas directamente por la gente. Otra cosa es que hablemos de democracia participativa, que no son los mecanismos que estamos hablando aquí, que puede ser el presupuesto participativo, pero no es una democracia directa jurídicamente hablando. Puede ser sociológicamente hablando, pero jurídicamente no. Entonces, en el contexto que traigo, pues no solimos encontrar mucho en el mundo. Hay algunos cantones suizos con mucha democracia directa que son muy famosos, pero hay autores muy clásicos como Georges Bourdieu que critican muchísimo el modelo suizo porque se dice que es muy formal, que al fin y al cabo no se consulta realmente a la gente, sino más bien pues se refrenda, se legitima una decisión que ya vino por otros lados o que tampoco hay mucha participación efectiva. Perdón. Y además la democracia directa ha ganado muchos defensores en la última década por cuenta del Internet. Al menos en Brasil tenemos algunos autores que defienden el uso de herramientas virtuales para aumentar consultas populares y ahí quizás yo puedo entrar un poco en el debate justamente con lo que Fernando había dicho, que al fin y al cabo estamos hablando de opiniones o estamos hablando de decisiones. Entonces, en este punto me parece que la literatura brasileña no se ha profundizado todavía. Sin embargo, es cierto también que la academia brasileña, la literatura brasileña no se ha profundizado
justamente porque no utilizamos las herramientas de democracia directa y también porque no hay interés político. Es increíble lo que voy a decir, pero a los brasileños no les gusta votar, no les gusta la política. Bueno, sí les gusta la politización de la vida. Sin embargo, en los últimos años, lo que nosotros estamos viendo es ¿cómo puedo decir? Es como una criminalización casi de la actividad política. Y eso fue muy oportunizado por la Operación Lava Jato, que al fin y al cabo, obviamente, que trajo muchos resultados y me pareció en su momento que hizo su rol muy importante en la democracia brasileña, pero el efecto colateral es que política es para ladrones. ¿Quién va a meterse con política? Yo no voy a meterme. Y por eso, en el año pasado, hemos elegido a mucha gente que se dice antisistema, porque al fin y al cabo yo no hago política. Por eso, votad en mí. Bueno, pues con esta introducción yo voy a hablar un poco del modelo democrático brasileño y voy a concentrarme justamente en la Constitución Federal de 88. Ya comenté con algunos compañeros que nuestra Asamblea Constituyente fue muy plural, pero tenemos igual algunos artículos que no fueron totalmente profundizados y quizás algunas de esas herramientas de democracia directa sean ejemplos de esos artículos, de esos dispositivos constitucionales. Después de 31 años de dictadura militar, sí es cierto que todas las personas de Brasil fueron convocadas a participar de este proceso constituyente. Y este momento, la verdad que fue muy bonito. Tenemos un recuerdo muy bonito. ¿Pero qué se quedó de este recuerdo? Bien, en un primer momento, pues, el constituyente entendió como oportuno 3 herramientas de democracia directa: el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular de ley. Sobre estos mecanismos, me gustaría ya puntuar que no tenemos el revocatorio de mandato, y qué bueno, porque ya tenemos el impeachment y ya nos vale. Entonces, no tengo dudas que no es una buena herramienta para Brasil en este momento, quizás en un momento próximo, pero en este momento no. Y ni siquiera en nivel municipal, no. Entonces, bueno, sobre el plebiscito, sería una consulta a priori sobre algún tema polémico, y en este sentido se han hecho 2 en la historia de Brasil. Uno en 1963, por lo tanto antes de la dictadura militar, no voy a hablar de esa experiencia porque está en otro marco constitucional, y otro plebiscito también que fue previsto, que fue dispuesto en la Constitución como mecanismo de revisión constitucional en 93, que deberíamos, bueno, decidir si queríamos ser nosotros brasileños una monarquía o una república, o entonces si queríamos ser presidencialistas o parlamentaristas. Entonces ya adelanto el resultado: somos una república, aunque formal, pero igual somos presidencialistas. Sin embargo, estos temas de monarquía, de parlamentarismo, etcétera, nunca salieron de la agenda pública. De hecho, ya adelanto de que la campaña electoral, porque nosotros tuvimos campaña para este plebiscito, es súper chistoso mirarlo actualmente, porque ¿cómo vas a defender la corona en Brasil? O sea, me sale la familia real, los descendientes de la familia real portuguesa, y dicen que lo mejor para la gente brasileña es que el rey regrese al trono. Y yo digo, ¿pero qué trono? Y hay gente que lo defiende hoy. Hoy, el nieto, el bisnieto de alguien de la familia portuguesa actualmente es un diputado federal, que no hace política, obvio, pero que fue elegido con récord de votos. Bueno, entonces tuvimos estas dos experiencias. Además del parlamentarismo, pues suele venir vez o otra entre conflicto entre poderes. Yo pienso que es mucho más una dificultad del brasileño, de la gente, perceber, entender cómo funciona la separación de poderes. Pero el tema sí siempre regresa y tal, y es como si no hubiéramos votado el plebiscito, porque está siempre muy caliente el tema, por así decir. Bueno, sobre el referéndum tuvimos uno
en toda la historia de Brasil y fue sobre el Estatuto del Desarmamiento, que fíjate el timing que yo estoy hablando. Estoy hablando de un referéndum que fue realizado en 2004, ya en el marco del voto electrónico. Y la pregunta era, ¿tenemos o no tenemos que prohibir la comercialización de armas de fuego y munición en Brasil? El no ganó. El no ganó con 63,94% de los votos. Muy bien, pero no se prohibió la comercialización, pero el Estatuto del Desarmamiento ya trajo un conjunto de restricciones que en mi opinión fueron muy importantes, incluso como intento para disminuir, al menos en tesis, el número de homicidios que nosotros teníamos en el país. Sin embargo, pues fue la semana pasada, el presidente ahora elegido en Brasil ha editado un decreto, porque gobierna por decreto, una gran modificación en el Estatuto del Desarmamiento. No tengo dudas que la causa va a entrar otra vez más en la Suprema Corte Constitucional y luego pues vamos a judicializar otra vez más algo del gobierno que está ahí. Sí es cierto de que este referéndum echó luces a un problema que nosotros tenemos primero de una falta de incentivos a la participación a estos mecanismos, porque igual tuvimos campaña electoral, se gastó mucho de hecho en la campaña electoral, hubo aclaramientos de razones a favor, en contra, ok, pero yo creo que la pregunta igual no era quizás muy clara a la población. Y del otro lado, la abstención fue bastante alta, alrededor de 30%. Tenemos el voto obligatorio en Brasil. 30% para nosotros es algo alto. Entonces, pues eso además nos pone a pensar un poquito cómo funciona nuestro sistema de democracia directa. El otro mecanismo que tenemos y que a mí me gustaría comentar un poquito son sobre las iniciativas populares de ley. Estas sí, por lo menos que tiene más disposición de las personas a participar. Es decir, tenemos algunas experiencias bastante relevantes en el caso brasileño. En un primer lugar, casi siempre las iniciativas populares de ley se refieren a la corrupción. Entonces la gente se organiza y recoge firmas. Pues yo voy a pasar la fórmula, porque hay una fórmula aritmética para eso, que es firmas de al menos 1% del electorado nacional, distribuidos por lo menos en 5 unidades federativas, que son los estados, mínimo de 0,3% de los electores en cada una de estas unidades. Bueno, eso tiene un problema de logística, es costoso y además tiene que validarse en el momento de la presentación para el Congreso Nacional del proyecto de ley. Entonces, claro que es muy difícil. Sin embargo, la gente se moviliza mucho más. Y uno de los casos más emblemáticos, bueno, el primer caso emblemático que me gustaría comentar es sobre la iniciativa del proyecto de ley para sancionar la compra de votos. Nosotros todavía tenemos una realidad muy intensa de compra de votos en Brasil, porque claro, tenemos un contexto de voto obligatorio, entonces hay todo un mercado, hay toda una oferta que tú puedes comprar. Y detalle, hay muchos electores que venden el voto 2, 3, 4 veces. Al fin y al cabo el voto es secreto. Entonces él va a votar en quien se le dé la gana. Pero el comercio existe y es un problema. Entonces la primera sanción que nosotros tuvimos de carácter administrativo, que para el marco jurídico brasileño es una sanción administrativa, que es la retirada del mandato de la persona que compró el voto, vino por medio de una ley aprobada por un proyecto de iniciativa popular. El segundo proyecto de ley que está vigente en este momento, porque fue aprobado, se dice que es una iniciativa de ley popular, pero en realidad no lo es. Es un intento es que llegó al Congreso y un diputado lo adoptó, por así decir, que es la famosa ley de la ficha limpia, de los antecedentes limpios, por así decir, que es un aumento bastante expresivo en nuestras reglas de inhabilitación política. Entonces, bueno, en un primer momento, pues si alguien practica alguna conducta de improbidad administrativa, pues, y es condenado por eso, pues no puedes presentarse candidato. O entonces si fue condenado judicialmente por algún delito, ok,
Sin embargo, la ley de la ficha limpia, en mi opinión, en la opinión de la mayoría de la literatura jurídica brasileña, es que nos ha hecho muy mal. Porque ahora tenemos una restricción de derechos políticos pasivos enormes. Eso significa decir que por medio de una ley se aprobó, por ejemplo, como si yo en algún momento fuera expulsada del colegio de abogados, yo estoy inhabilitada por 8 años para presentarme a la candidatura. Y yo tengo una pregunta, ¿qué tiene que ver mi expulsión del colegio de abogados con mis derechos políticos pasivos? Pues nada, absolutamente nada. Sin embargo, pues ahí está. Y además la causa ya está en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Hay mucho todavía que debatir sobre eso y bueno, además es que Lula también está muy involucrado en esta ley, pero Lula además tiene una condena judicial, no sé si es el mejor ejemplo para eso. Bueno, es un tema muy complejo esto de las inhabilitaciones, pero es una iniciativa de ley que fue promovida por las personas. Y lo que me preocupó, y además hubo un otro proyecto de ley posterior sobre las 10 medidas en contra de la corrupción promovidos por la Fiscalía de la República, es decir, sí, los fiscales hacen política en Brasil, los jueces también, y uno es ministro de Justicia. Entonces, ellos han colectado muchas firmas y la manera de colectar las firmas era, oye, tú, en la calle, así, oye, tú, ¿estás en contra de la corrupción? Sí, fírmamelo. ¿Quién en su juicio normal está a favor de la corrupción? Me parece que nadie, o al menos nunca conocí, al menos que estés participando, es otra cosa. Por eso estoy diciendo en su juicio normal. Entonces, esta manera de la colecta de firmas sí me causa mucha preocupación. Entonces, por eso ya es la primera crítica que hago, quizás el modelo, por complejo que sea y por las dificultades que impone, igual todavía pues, tiene otras carencias. ¿Cuáles son las otras críticas que yo podría hacer sobre el modelo brasileño? El primero es de perfil pragmático, cuesta. Yo no sé por qué, y nadie de las autoridades electorales brasileñas me ha dicho ¿por qué no hacemos las consultas de este tipo de votación junto con las elecciones generales, como pasa en los Estados Unidos, por ejemplo? Podríamos votar muchas causas, todas juntas, con el mismo presupuesto quizás, porque el momento de votar sería uno. Luego me dicen, no, es que es muy complicado, vas a mezclar temas, no sé qué. No, me parece que es una gran mentira para que no se utilicen estos instrumentos. Sin embargo, el referéndum de 2004 sí nos costó como en dólares, como 200 millones de dólares. Eso es muchísimo porque nuestro sistema electoral cuesta mucho. Tenemos que enviar las urnas electorales, por ejemplo, para las islas en la parte amazónica, que solo llega en barco después de 5 horas en el río. O sea, no es fácil. Entonces, este coste, todo pues compromete muchísimo la mayor utilización de estos mecanismos. Además, sí es cierto que deberíamos consultar más a las personas sobre determinados temas que nos afligen. A fin y al cabo, si acompañáis un poquito los principales periódicos de Brasil, vais a ver que hay muchos temas que nos afectan diariamente, sino 2 o 3 al día. Entonces, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo es uno, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, o entonces las investigaciones biológicas con células tronco, ¿qué se dice? Yo no sé, pues eso, células madres, así. Ahora me acordé. Pues entonces, estos temas sí deberíamos preguntar mucho más a las personas. Igual deberíamos involucrar más a las personas, principalmente en las decisiones de la Corte Constitucional, aunque ya se tiene la idea de la sociedad abierta de intérpretes, como ya ha dicho muy bien Peter Haberle. Sin embargo, la Corte Constitucional, que juega un rol enormemente político en Brasil, no pregunta nada a nadie. O sea, hace una audiencia pública ya con la sentencia, ya con el fallo ya elaborado casi. Entonces sí que deberíamos preguntar más, pero la pregunta que yo hago
cuando me dicen que tenemos que involucrar más a los ciudadanos en grandes decisiones, porque aquí además he escuchado de alguien de que siempre pues involucramos a las personas a decisiones como pequeñas o poco importantes y tal. Pero si preguntamos sobre temas de alta complejidad, tenemos un problema que como ejemplo yo puedo mencionar el Brexit, porque el Brexit es un problemazo sin tamaño que la gente todavía no comprendió lo que hizo y por eso están mitad arrepentidos y la otra mitad está como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en estos temas de gran complejidad, yo tengo grandes dudas si deberíamos utilizar democracia directa, quizás la participativa, quizás alguna opinión u otra, pero la directa me da mucho miedo. Y ya han dicho aquí en esta mesa sobre la pena de muerte. Yo no tengo dudas de que en Brasil en este momento regresaríamos a la pena de muerte en la plaza pública si tuviera un plebiscito, un referéndum sobre el tema ahora. ¿Es eso lo que queremos? No, gracias. Porque hay pactos sociales y pactos con los derechos humanos que tenemos que mantener. Y no me parece que en algunos momentos políticos la gente esté como estable en su juicio como para tomar decisiones importantes. Porque hay mucha ideología, hay muchas pasiones, hay mucho desprecio por valores humanos. Entonces, no sé, quizás en estos temas me parece mejor mantener lo que tenemos en la Constitución, que es como un abrigo, que es como un rincón todavía de protección de derechos. Porque a veces las personas no quieren derechos, a veces las personas quieren venganza. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque es exactamente eso lo que está pasando en Brasil en este momento. La gente quiere venganza, cabezas en la calle, en serio, sin ninguna exageración. Entonces, en este sentido, pues yo igual dejo este pensamiento y también, claro, con los deseos de que la democracia sí aumente, pero aumente en calidad. Porque en cantidad, nosotros vamos a llenar las personas de un montón de preguntas, va a banalizarse las consultas, va a banalizarse los procesos directos. ¿Y qué resta de eso? ¿Qué vamos a cosechar de eso? Yo prefiero consultas legitimadas, procesos legitimados, procesos garantizados con secreto de voto, con información, con opinión pública informada, no solo por los medios, porque si no, bueno, pues los intereses particulares van a tomar el Zeitgeist en el momento de la votación. ¿Será que es posible siempre apelar a la opinión pública? Y es como muy bien ha dicho Fernando, hay que decir, porque la gente lo quiere. ¿La gente quién? Porque ese es un argumento que yo escucho a cada 5 minutos. ¿La gente quién? La gente quiere armas, la gente que no sé qué. No, la gente no quiere eso, o al menos no todas. Yo por lo menos no. Entonces, si no llevamos en serio todas las gentes que tenemos, plurales como somos, complejos como somos, no me parece que vamos a llegar a sitio ninguno. Y no me parece que vamos a concretar la democracia. Si es para hacer democracia directa, ok, pero haremos una democracia genuina, una democracia original. Y es esto lo que estamos intentando hacer aquí, alimentando valores democráticos. Porque de formal ya basta. Bueno, pues muchas cosas que hacen en mi país, ¿vale? Muchísimas gracias por su atención. Pues le damos las gracias a Ana Claudia Santano por su valiosa aportación que hace, presentando el caso de Brasil, presentándonos las 3 herramientas que prevé la Constitución, tanto del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, y la revisión que hace desde un aspecto normativo como ya en la ejecución misma de estos mecanismos, y también de la problemática que nos presenta de estas herramientas de democracia directa en su implementación, y también lo valioso que son estos ejemplos para que
que nos dan elementos para permitir que los ciudadanos puedan participar de manera más activa, evitando las fallas que presentan los sistemas que se cuentan. Pues daríamos el uso de la voz a quien desea hacer alguna pregunta a Ana Claudia. Sí, así. Adelante. Gracias, buenas tardes. Ana Claudia, escuchándote decías, a los brasileños no les gusta votar y no les gusta la política. Yo te diría que eso es una idea también muy común en mi país. Dice Gabino Palomares, que es un cantante muy bueno, un juglar, que dice que la política es una palabra tan ruin, tan contaminante, que si le añades política a una madre tan sublime, a una palabra tan sublime como madre, se convierte en suegra así en automático. Entonces, tenemos una resistencia, y esto que explicaba hace un rato Fernando, o sea, la participación pública es política, y muchos de nuestros participantes actuales, los candidatos independientes, juegan mucho a, yo no soy político, se escuchaba hace rato que decías, ¿no? El que se postula como, vota por mí porque no soy político, acá también usamos ese mecanismo, cuando nos es difícil concebir que todo es político. Incluso el candidato independiente tiene un interés político y legítimo. Además, hace un rato platicábamos aquí con mi compañera de que si no valdría la pena, vaya, hasta para darte una licencia de conducir te hacen un examen de manejo. Si no valdría la pena, antes de obtener la credencial para votar, en México necesitamos una credencial para votar, tener una noción mínima de la importancia que tiene ese instrumento que te van a entregar para el futuro. Entonces, la pregunta concreta, Ana Claudia, es si desde tu opinión, ¿cómo se convence a la gente de que la política no es eso sucio, perverso y hostil, ajeno, sino es propio, pertinente y necesario todos los días? Bueno, a ver, es muy importante su pregunta y me parece muy relevante porque estamos, bueno, hay muchos especialistas como yo que estamos muy preocupados en cómo rescatar la buena política, o sea, de cómo volver a dialogar, porque en el Brasil actual no hay más diálogo, no hay más, no, es muy difícil poner en la mesa lados opuestos y los lados opuestos tienen mucho más en común de que ellos piensan. Los radicalismos no son buenos para nadie. Entonces, me parece que un primer argumento que podemos traer es el hecho de que en este momento, por ejemplo, estamos haciendo política. Estamos haciendo política en la calle, estamos haciendo política en las universidades, estamos haciendo política en el kindergarten. Estamos haciendo política todo el tiempo, simplemente no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hubo un momento de que se produjo un consenso social de que hablando, construyendo consensos, porque es un concepto bastante adecuado para política, weberiano, por cierto, construyendo consensos podemos seguir adelante. Entonces se naturalizó mucho. Lo que pasa es que la política, tal y como se presenta en este momento, no es exactamente una construcción de consensos, sino más bien una destrucción de consensos. Entonces, el significado de política, como bien ha dicho usted, cambió. Entonces, en el lugar de que yo logre una negociación, un acuerdo, no. Parece que política es polarización, o entonces un acuerdo para mí, o entonces el alcance de mis objetivos, no de la colectividad. Es muy gracioso cuando yo veo que toda la gente dice, no, es que los políticos no hacen nada, es que los políticos solo nos roban y tal. Pero pregunta a alguien si ellos en el poder no harían lo mismo. En Brasil hay mucha gente que se presenta para concejales, para alcaldías y tal, y un mes después cambia el discurso de una manera. O sea, es como si fuera abducido por el sistema. Ojo, un poco es su culpa, porque al fin y al cabo los políticos son nuestro reflejo. Y podemos elegir a cualquiera, porque la oferta electoral en Brasil es enorme. Para concejales y alcaldes en las elecciones municipales tenemos más de 500,000 candidatos. Y no tenemos listas de candidatos, nosotros votamos en el nombre. Entonces, opciones hay. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el comportamiento político que nosotros estamos teniendo? Hay una falta de conciencia de la efectividad política en la sociedad, pero sin la política no vamos a seguir a sitio ninguno y vamos a perdernos, porque al fin y al cabo, sin política, yo no sé cómo vivir en sociedad.
O al menos en mi formación, que es en teoría de Estado, yo necesitaría olvidar todo lo que estudié y aprender todo otra vez.